El sol de agosto caía implacable sobre Guadalajara cuando Roberto Méndez se secó el sudor de la frente con un trapo manchado de grasa. A sus 38 años había visto mejores días. Su pequeño taller mecánico en la colonia Oblatos sobrevivía a duras penas, atendiendo principalmente taxis y vehículos viejos de vecinos que no podían pagar las tarifas de las agencias automotrices. Roberto había sido mecánico durante 20 años. Había trabajado en algunos de los talleres más prestigiosos de la ciudad antes de independizarse 5 años atrás. Su sueño de tener su propio negocio se había topado con la dura realidad. Sin capital para herramientas modernas de diagnóstico, sin relaciones con empresas grandes y compitiendo contra talleres con tecnología de punta, apenas lograba pagar la renta del local y llevar algo de dinero a casa para su esposa y sus 2 hijos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ese martes por la tarde, Roberto estaba terminando de cambiar el aceite a una combi cuando escuchó el sonido característico de un motor alemán. Un BMW Serie 7 plateado se detuvo frente a su modesto taller, desentonando completamente con el entorno. Del vehículo descendió un hombre de unos 50 años, vestido con pantalón de mezclilla desgastado y una camisa de trabajo azul marino. Nada en su apariencia sugería que conducía un automóvil de más de $1 millón. Buenas tardes, saludó el hombre con voz calmada. ¿Es usted el mecánico? Roberto se limpió las manos en su overol y asintió. Para servirle, señor. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre señaló su BMW. El coche está haciendo un ruido extraño. Lo llevé a la agencia hace 3 semanas. Me cobraron 35,000 pesos por cambiar varias piezas de la suspensión, pero el ruido sigue ahí. Roberto se acercó al vehículo, su ojo experto ya evaluando las llantas, la altura de la suspensión, cualquier detalle visible. ¿Qué tipo de ruido?, preguntó mientras rodeaba el BMW. Como un golpeteo metálico cuando paso por topes o cuando el camino está irregular. Los de la agencia dijeron que cambiaron los amortiguadores, las terminales de dirección y las rótulas, pero el problema persiste. Roberto sintió una mezcla de curiosidad profesional y desconfianza. ¿Por qué alguien que acababa de gastar 35,000 pesos en una agencia BMW vendría a un taller pequeño como el suyo? Pero había algo en la expresión frustrada del hombre que parecía genuino. ¿Me permite revisar?, preguntó Roberto. El hombre asintió y le entregó las llaves. Haga lo que necesite, ya no sé qué más hacer. Roberto encendió el motor y escuchó atentamente. El BMW ronroneaba con la perfección característica de los motores alemanes. Lo movió lentamente dentro del taller, pasando sobre un tope improvisado que tenía para probar suspensiones. Ahí estaba, un golpe metálico distintivo que no correspondía a un problema típico de suspensión. Apagó el motor y le pidió al hombre que lo ayudara a levantar el vehículo con el gato hidráulico. Una vez elevado, Roberto se deslizó debajo del BMW con una lámpara de mano. Sus ojos recorrieron metódicamente cada componente. Amortiguadores nuevos, efectivamente, rótulas recién instaladas, terminales de dirección flamantes. Todo el trabajo de la agencia estaba bien hecho. Las piezas eran originales y la instalación era correcta. Pero el ruido seguía ahí. Así que el problema tenía que ser otra cosa. Roberto continuó su inspección, moviéndose desde la suspensión delantera hacia atrás. Revisó los brazos de control, las barras estabilizadoras, los bujes. Todo estaba en orden. Entonces, casi por intuición, dirigió su lámpara hacia un área que muchos mecánicos pasan por alto: el sistema de escape. Ahí, cerca del catalizador, vio algo que le hizo sonreír con ironía. Uno de los soportes del sistema de escape, una simple pieza de goma y metal que costaba menos de 200 pesos, estaba completamente desgastado. El tubo de escape estaba prácticamente suelto, golpeando contra el chasis cada vez que el vehículo pasaba por una irregularidad. Ya encontré el problema, dijo Roberto, deslizándose fuera de debajo del coche. El hombre se acercó con interés. ¿Qué es?, Roberto señaló hacia abajo. El soporte del escape está roto. Por eso el tubo golpea contra el chasis. Suena exactamente como un problema de suspensión, pero no tiene nada que ver con amortiguadores ni rótulas. El hombre se quedó en silencio, procesando la información. ¿Me está diciendo
cierto que la agencia cambió miles de pesos en piezas que no necesitaba cambiar? Bueno, respondió Roberto con tacto, las piezas que cambiaron eventualmente se habrían desgastado. Pero sí, el ruido que usted escuchaba era solo un soporte de escape de 200 pesos. El hombre soltó una carcajada amarga. 35,000 pesos. Y la solución era una pieza de 200. Roberto se encogió de hombros. Pasa seguido. Los talleres de agencia tienen mecánicos buenos, pero a veces se enfocan tanto en lo complejo que se les va lo obvio. Además, tienen presión por vender refacciones caras. ¿Tiene la pieza?, preguntó el hombre. Roberto negó con la cabeza. No, pero puedo conseguirla mañana en la mañana. O si quiere, puedo hacerle un arreglo temporal ahorita mismo con unos amarres de acero. No se va a ver muy bonito, pero el ruido va a desaparecer y puede circular sin problema hasta que consiga la pieza original. El hombre reflexionó un momento. Haga el arreglo temporal y consígame la pieza para mañana. ¿Cuánto me va a cobrar? Roberto hizo un cálculo rápido. La pieza original son como 250 pesos. La mano de obra, otros 150. 400 pesos en total. El hombre sacó su cartera y extrajo un billete de 500 pesos. Quédese con el cambio. Y me gustaría que mañana hiciera el trabajo completo con la pieza original. Roberto aceptó el dinero y en 20 minutos había asegurado el tubo de escape con amarres de acero industrial. El ruido desapareció por completo. El hombre probó el vehículo. Pasó varias veces por el tope. Silencio absoluto. Impresionante, dijo el hombre extendiendo su mano. Me llamo Eduardo Salazar, por cierto. Roberto Méndez, para servirle, respondió estrechando la mano con firmeza. Mañana a las 10, ¿está bien para usted? Eduardo asintió. Perfecto, aquí estaré. Cuando el BMW se alejó, Roberto se quedó mirando el billete de 500 pesos en su mano. Era un buen día. Había resuelto en 20 minutos lo que una agencia de lujo no pudo solucionar en 3 semanas. Pero sobre todo, sentía la satisfacción del diagnóstico correcto. Esa sensación que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Esa noche, en su pequeña casa en la colonia Santa Cecilia, Roberto le contó a su esposa Patricia sobre el BMW y el cliente peculiar. Un señor muy educado, le dijo mientras cenaban tacos de frijoles. Traía un coche carísimo, pero vestía como cualquiera, y me pagó 500 pesos por un trabajo de 20 minutos. Patricia sonrió. A lo mejor es tu oportunidad de conseguir más clientes con dinero. Dios sabe que nos vendría bien. Roberto asintió pensativo. Últimamente había estado considerando cerrar el taller. Las deudas se acumulaban y cada mes era más difícil llegar a fin de mes. Pero días como ese le recordaban por qué amaba su oficio. Al día siguiente, Roberto llegó temprano al taller. Había pasado por la refaccionaria y conseguido el soporte original para el BMW. A las 10 en punto, Eduardo Salazar llegó manejando el mismo vehículo. Buenos días, don Roberto, saludó con una sonrisa. ¿Consiguió la pieza? Roberto le mostró el soporte nuevo, todavía en su empaque. Pieza original BMW. La conseguí en una refaccionaria que me vende al mayoreo. El trabajo fue rápido y preciso. Roberto retiró los amarres temporales, instaló el soporte nuevo y aseguró el sistema de escape correctamente. En 30 minutos, el BMW estaba listo. Eduardo probó nuevamente el vehículo, satisfecho con el silencio absoluto de la suspensión. Perfecto, dijo, entregándole a Roberto 4 billetes de 200 pesos. Estoy muy impresionado con su trabajo. Roberto recibió el dinero y le devolvió 300 pesos de cambio. Eduardo lo miró con curiosidad. Me dijo que eran 400 pesos en total. Sí, confirmó Roberto. Pero ayer ya me dio 500 de adelanto. Entonces solo me debe 300 más. Eduardo se quedó mirando a Roberto con una expresión que el mecánico no supo interpretar. Podría haberse quedado con todo y yo no habría notado la diferencia, comentó Eduardo. Roberto sonrió. No es mi dinero, don Eduardo. ¿Para qué me lo voy a quedar? Eduardo guardó silencio unos segundos. Luego metió los 300 pesos en su bolsillo y sacó su cartera nuevamente. Extrajo una tarjeta de presentación y se la entregó a Roberto. Roberto leyó la tarjeta y sus ojos se abrieron ligeramente. Eduardo Salazar, director general, Grupo Transportes del Bajío. ¿Transportes del Bajío?, preguntó Roberto. Conocía esa empresa. Era una de las compañías de logística más grandes del centro de México, con cientos de camiones, tractocamiones y vehículos de reparto. Eduardo asintió. Así es, tenemos una flota de más de 300
200 vehículos y honestamente estoy cansado de talleres que nos cobran fortunas por diagnósticos equivocados. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. Es un problema común en la industria, comentó. Los talleres grandes tienen costos operativos muy altos y a veces diagnostican basándose en probabilidades, no en certezas. Eduardo lo miró con aprobación. Exactamente. Me gusta cómo piensa usted, don Roberto. Le puedo hacer una pregunta personal. ¿Cómo terminó con un taller tan pequeño siendo tan competente? Roberto suspiró. Es una historia larga, don Eduardo, pero la versión corta es que hace 5 años me independicé pensando que la calidad del trabajo era suficiente para tener éxito. Resultó que también hace falta capital, equipo moderno y contactos. He sobrevivido, pero apenas. Eduardo asintió comprensivamente. Le interesaría un contrato para dar mantenimiento a algunos de nuestros vehículos. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Habla en serio? Completamente. Mire, voy a ser honesto con usted. Llevo 3 meses buscando talleres confiables que no nos vean la cara. He probado con 6 diferentes y todos han tratado de vendernos servicios que no necesitamos. Usted, en cambio, me devolvió cambio que podría haberse quedado. Eso me dice más de su carácter que cualquier certificación. Roberto sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Don Eduardo, me encantaría trabajar con ustedes, pero tengo que ser honesto. Mi taller es pequeño. No tengo el equipo de diagnóstico más moderno ni el espacio para atender muchos vehículos a la vez. Eduardo sonrió. No necesito que atienda toda mi flota. Tengo talleres especializados para los tractocamiones. Lo que necesito es alguien confiable para los vehículos administrativos, las camionetas de supervisión, ese tipo de unidades. Son como 20 vehículos. ¿Podría manejar eso? Roberto hizo cálculos mentales rápidos. 20 vehículos con mantenimiento regular significaban ingresos constantes y predecibles. Podría contratar un ayudante, comprar mejores herramientas, estabilizar su situación financiera. Sí, respondió con firmeza. Puedo manejar eso perfectamente. Eduardo extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Empecemos con un periodo de prueba de 3 meses. Si todo funciona bien, renovamos el contrato y posiblemente ampliamos el alcance. Roberto estrechó la mano de Eduardo sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar. No se va a arrepentir, don Eduardo. Le doy mi palabra. Ya lo sé, respondió Eduardo. Si no, no estaría aquí. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto recibió el primer lote de vehículos de transportes del Bajío. Eran principalmente camionetas Nissan y Toyota, algunos sedanes Honda y Volkswagen para ejecutivos. Cada vehículo venía con una bitácora de servicio detallada y Roberto se aseguró de documentar meticulosamente cada trabajo realizado. Su esposa Patricia notó el cambio inmediato. Roberto llegaba a casa más tarde, pero con una energía renovada. Había contratado a un joven ayudante llamado Miguel, un muchacho de 23 años, con talento natural para la mecánica, pero sin experiencia formal. Necesito que aprendas rápido, le había dicho Roberto a Miguel el primer día. Este contrato puede cambiar todo para nosotros, pero solo si hacemos el trabajo impecable. Miguel demostró ser un estudiante dedicado. Observaba cada movimiento de Roberto, hacía preguntas inteligentes y se quedaba después de hora para practicar. Le recordaba a Roberto de sí mismo 20 años atrás, cuando trabajaba en el taller de don Arturo en la colonia industrial. Una tarde, mientras Roberto revisaba una camioneta Frontier con un problema en el sistema de enfriamiento, encontró algo preocupante. El termostato estaba funcionando, el radiador estaba limpio, el ventilador operaba correctamente, pero el motor seguía sobrecalentándose ligeramente en tráfico pesado. Podría haber simplemente recomendado cambiar el radiador por uno nuevo, un trabajo de 5,000 pesos que nadie cuestionaría, pero Roberto se tomó el tiempo de investigar más a fondo. Después de 2 horas de diagnóstico meticuloso, encontró el problema real, una pequeña fuga en la tapa del radiador que permitía que el sistema perdiera presión gradualmente. La tapa costaba 300 pesos. En lugar de cambiar todo el sistema de enfriamiento, simplemente reemplazó la tapa y el problema se resolvió. Cuando Eduardo Salazar recibió el reporte de servicio esa semana, llamó personalmente a Roberto. Don Roberto, necesito que venga a mi oficina mañana, dijo Eduardo por teléfono. Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Habría hecho algo mal? Quizás Eduardo
esperaba que cobrara más? Al día siguiente, Roberto se presentó en las oficinas centrales de transportes del Bajío en Zapopan. Era un edificio moderno de 4 pisos, con el logo de la empresa en letras grandes. La recepcionista lo esperaba y lo condujo directamente a la oficina del director general. Eduardo lo recibió con una sonrisa y le señaló una silla frente a su escritorio. Sobre el escritorio había varios reportes de servicio. «Don Roberto», comenzó Eduardo, «he estado revisando los trabajos que ha realizado en las últimas 2 semanas». Roberto esperó, preparándose para lo peor. Eduardo continuó: «Tengo aquí el reporte de la Frontier con el problema de enfriamiento. Usted cobró 300 pesos por una tapa de radiador, cuando podría haber vendido un radiador completo por 5,000 pesos. ¿Por qué no lo hizo?» Roberto respiró profundo. «Porque el radiador estaba perfectamente bien, don Eduardo. El problema era solo la tapa. No veo el sentido de hacerles gastar dinero en algo que no necesitan». Eduardo se reclinó en su silla, estudiando a Roberto. «Y el Centra del gerente de operaciones. Usted recomendó solo limpiar los inyectores en lugar de cambiarlos. Ahorró 3,000 pesos a la empresa. Los inyectores estaban sucios pero funcionales», explicó Roberto. «Una limpieza ultrasónica era suficiente. Cambiarlos hubiera sido innecesario». Eduardo asintió lentamente. Luego sonrió ampliamente. «Don Roberto, en 2 semanas usted ha ahorrado a mi empresa casi 20,000 pesos en trabajos innecesarios. Otros talleres habrían cobrado el triple de lo que usted ha facturado». Roberto no sabía qué decir. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. «¿Sabe qué es lo más difícil de encontrar en este negocio, don Roberto? No es competencia técnica. Hay muchos mecánicos capaces. Lo más difícil es encontrar honestidad. Alguien que vea mi bolsillo como si fuera el suyo». Se volvió hacia Roberto. «Quiero ofrecerle algo. El contrato de prueba terminaba en 2 meses y medio, pero quiero convertirlo en un contrato de 2 años desde ya. Además, quiero duplicar la cantidad de vehículos que le enviamos. 40 unidades en total». Roberto sintió que las piernas le temblaban ligeramente. «Don Eduardo, yo no sé qué decir. Es una oportunidad increíble, pero tengo que ser honesto con usted. Para manejar 40 vehículos voy a necesitar expandir mi taller. Necesito más espacio, más equipo, probablemente otro mecánico». Eduardo sonrió. «Ya pensé en eso. Tengo una bodega en la colonia Atlas que ya no uso. Son como 200 metros cuadrados con oficina y baño. Está vacía desde hace 6 meses. Se la puedo rentar en 10,000 pesos mensuales». Roberto hizo cálculos mentales. Su taller actual le costaba 4,000 pesos de renta. 10,000 era una cantidad considerable, pero con 40 vehículos generando ingresos constantes era manejable. «¿Y el equipo?», preguntó Roberto. «Necesitaría un escáner de diagnóstico moderno, un elevador hidráulico adicional, algunas herramientas especializadas. Le propongo esto», dijo Eduardo. «Yo le adelanto 100,000 pesos para equipo. Usted me los paga de regreso en cuotas de 5,000 pesos mensuales durante 20 meses, sin intereses. Considérelo una inversión en alguien en quien confío». Roberto se quedó sin palabras. 100,000 pesos era más dinero del que había visto junto en años. Era la oportunidad de convertir su pequeño taller en algo serio, profesional, estable. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó Roberto finalmente. «¿Por qué confía tanto en alguien que apenas conoce desde hace 2 semanas?» Eduardo regresó a su silla y se sentó, mirando a Roberto directamente a los ojos. «Déjeme contarle una historia, don Roberto. Hace 30 años yo era mecánico. Trabajaba en un taller pequeño en León, Guanajuato, muy parecido al suyo. Un día, el dueño de una flotilla de autobuses trajo una unidad con un problema que nadie podía resolver. 3 talleres diferentes habían intentado y fallado. Yo lo resolví en 2 horas. Era un problema con el sistema de inyección, algo obvio que todos habían pasado por alto buscando fallas complejas». Roberto escuchaba atentamente. «Ese hombre me ofreció un contrato para mantener sus 20 autobuses. Luego me ofreció ser el gerente de su taller. 5 años después, cuando se retiró, me vendió parte de su negocio. Yo tomé lo que aprendí y construí transportes del Bajío desde cero. Hoy tenemos 300 vehículos y facturamos 100 millones de pesos al año. Todo comenzó porque alguien vio potencial en un mecánico honesto». Eduardo se inclinó hacia adelante. «Yo veo ese mismo potencial en usted, don Roberto. No solo es buen mecánico, es honesto, y en mi experiencia la honestidad es más valiosa que cualquier título o certificación». Roberto
Roberto sintió que los ojos se le humedecían. No sé cómo agradecerle, don Eduardo. No me agradezca con palabras, respondió Eduardo. Agradézcame haciendo un trabajo excelente y cuando tenga la oportunidad, ayude a alguien más como yo lo estoy ayudando a usted. Esa noche, Roberto llegó a casa con el contrato firmado y un cheque de 100,000 pesos. Patricia no podía creer lo que estaba viendo. ¿Es real?, preguntaba una y otra vez, mirando el cheque. Es real, confirmó Roberto, abrazándola. Todo va a cambiar, mi amor. Por fin vamos a salir adelante. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad. Roberto rentó la bodega que Eduardo le había ofrecido y la transformó en un taller profesional. Compró un elevador hidráulico Rotary de 4 postas, un escáner de diagnóstico Bosch de última generación, un juego completo de llaves Snap-on y una máquina de limpieza ultrasónica para inyectores. Contrató a 2 mecánicos más, además de Miguel: Carlos, un hombre de 45 años con experiencia en transmisiones, y Javier, un especialista en sistemas eléctricos de 30 años. El nuevo taller, que Roberto bautizó como Taller Méndez, Servicio Automotriz Integral, abrió sus puertas un lunes de noviembre. Eduardo Salazar asistió personalmente a la inauguración junto con varios de sus gerentes. Estoy orgulloso de usted, don Roberto, le dijo Eduardo mientras cortaban el listón inaugural. Ha construido algo impresionante en muy poco tiempo. Roberto sonrió, rodeado de su esposa, sus hijos, su equipo de trabajo y algunos clientes antiguos que habían venido a felicitarlo. Todo esto es gracias a usted, don Eduardo. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. El negocio floreció. Con el flujo constante de vehículos de transportes del Bajío, más el boca a boca de clientes satisfechos, el taller Méndez se convirtió rápidamente en uno de los talleres más respetados de la zona. Roberto mantenía los mismos principios que lo habían llevado hasta ahí: honestidad absoluta, diagnósticos precisos y cobrar solo por el trabajo necesario. Un año después de la inauguración del nuevo taller, Eduardo volvió a llamar a Roberto para una reunión. Esta vez, Roberto llegó en una camioneta pick-up Toyota que había comprado de segunda mano, modesta pero funcional. Ya había pagado 60,000 pesos de los 100,000 que Eduardo le había prestado. Don Roberto, comenzó Eduardo, quiero proponerle algo diferente. Estoy expandiendo las operaciones de transportes del Bajío a Aguascalientes y Querétaro. Necesito talleres confiables en esas ciudades también. ¿Ha considerado abrir sucursales? Roberto se quedó pensativo. Es tentador, don Eduardo, pero sería un desafío enorme. Encontrar mecánicos honestos y competentes es difícil. ¿Qué tal si le ayudo con eso?, propuso Eduardo. Yo conozco gente en esas ciudades. Podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí: identificar mecánicos con talento, pero sin oportunidades. Darles el impulso que necesitan. La idea resonó profundamente con Roberto. Recordó su propia lucha, los años de apenas sobrevivir, la desesperación de no poder proveer mejor para su familia. Si Eduardo no hubiera aparecido con ese BMW aquella tarde, probablemente seguiría en el mismo lugar. Me gusta la idea, dijo Roberto, pero quiero hacerlo bien, no solo por el negocio, sino porque si vamos a ayudar a otros mecánicos, tenemos que asegurarnos de que sean las personas correctas. Eduardo asintió con aprobación. Así me gusta. Piense en cómo querría estructurarlo y nos volvemos a reunir en 2 semanas. Roberto pasó esos 2 semanas hablando con su equipo, especialmente con Miguel, quien se había convertido en un mecánico excepcional bajo su tutoría. ¿Qué opinas, Miguel?, le preguntó Roberto un día mientras trabajaban juntos en una transmisión. Si tuvieras la oportunidad de manejar tu propio taller con respaldo financiero, ¿lo harías? Miguel lo miró sorprendido. ¿Me está ofreciendo eso, don Roberto? Estoy considerando opciones, pero primero quiero saber si estarías interesado. Miguel dejó las herramientas y miró a Roberto seriamente. Don Roberto, usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me enseñó todo lo que sé sobre mecánica, pero más importante, me enseñó a trabajar con honestidad. Si me preguntas si estoy listo para manejar mi propio taller, honestamente no lo sé. Pero si me preguntas si estaría dispuesto a intentarlo con su guía, la respuesta es sí. Roberto sonrió. Esa era exactamente la respuesta que esperaba. Miguel tenía la humildad para reconocer sus limitaciones, pero el valor para aceptar desafíos. 2 semanas después, Roberto presentó su propuesta a Eduardo. Quiero crear un programa de desarrollo para mecánicos talentosos. No solo abrimos talleres, sino que identificamos mecánicos en situaciones difíciles,
los evaluamos rigurosamente, los capacitamos en nuestros valores y procedimientos, y luego los ayudamos a establecer sus propios talleres bajo la marca Méndez. Eduardo escuchó atentamente mientras Roberto explicaba los detalles. Un periodo de entrenamiento de 6 meses en el taller de Guadalajara, evaluaciones técnicas y de carácter, apoyo financiero inicial y un sistema de supervisión continua. Es ambicioso, comentó Eduardo, pero me gusta. ¿Cómo identificaríamos a los candidatos? Roberto ya había pensado en eso. A través de referencias de clientes, visitando talleres pequeños en diferentes ciudades, buscando señales específicas, competencia técnica, honestidad en el trato, dificultades económicas pero dignidad mantenida. Básicamente, buscar personas como yo hace 2 años. Eduardo extendió su mano. Hagámoslo. Empecemos con 2 talleres, uno en Aguascalientes y otro en Querétaro. Si funciona, expandimos más. Durante los siguientes 6 meses, Roberto y Eduardo visitaron ambas ciudades múltiples veces. En Aguascalientes encontraron a Sandra Ramírez, una mecánica de 32 años que manejaba un pequeño taller especializado en sistemas eléctricos. Era una de las pocas mujeres mecánicas en la región y había enfrentado discriminación y dificultades económicas, pero su trabajo era impecable. Me recordó a mí, le comentó Roberto a Eduardo después de conocerla. Tiene el conocimiento, la ética de trabajo y la honestidad. Solo le faltan las oportunidades. En Querétaro encontraron a Felipe Soto, un hombre de 40 años que había perdido su taller durante la pandemia. Estaba trabajando como mecánico móvil, yendo de casa en casa con sus herramientas en una maleta. Roberto lo había conocido porque Felipe le había reparado el auto a uno de los choferes de transportes del Bajío en medio de la carretera, cobrando solo lo justo y rechazando una propina excesiva. Tanto Sandra como Felipe pasaron por el programa de entrenamiento de 6 meses en Guadalajara. Roberto los trató como había tratado a Miguel, con paciencia, exigencia y sobre todo enseñándoles que la honestidad era el activo más valioso de un mecánico. Ustedes van a tener la tentación de cobrar de más, les dijo Roberto en una de sus sesiones de capacitación. Van a ver clientes que no saben nada de mecánica y podrían venderles cualquier cosa, pero cada vez que resistan esa tentación, están construyendo algo más valioso que dinero. Están construyendo reputación. La inauguración del taller Méndez Aguascalientes, bajo la dirección de Sandra, fue en abril. El taller Méndez Querétaro, dirigido por Felipe, abrió en junio. Ambos talleres tenían el respaldo financiero de Eduardo y el soporte técnico de Roberto. El modelo de negocio era simple. Transportes del Bajío garantizaba un flujo base de vehículos, pero los talleres también podían atender clientes independientes bajo los mismos principios de honestidad y calidad. 3 años después del día en que Eduardo Salazar estacionó su BMW frente al pequeño taller de Roberto en la colonia Oblatos, el panorama había cambiado radicalmente. El taller Méndez era ahora una red de 4 establecimientos: Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro y más recientemente León. Empleaban a 42 personas en total y habían atendido a más de 10,000 vehículos. Roberto, que ahora tenía 41 años, ya no pasaba sus días con las manos en la grasa. Su rol había evolucionado a supervisor general, visitando cada taller regularmente, asegurándose de que los estándares se mantuvieran, capacitando a nuevos mecánicos y, sobre todo, identificando nuevos talentos para desarrollar. Pero Roberto nunca olvidó sus raíces. Una vez al mes, regresaba al taller original de Guadalajara y pasaba el día trabajando como mecánico, ensuciándose las manos, diagnosticando problemas, recordándose a sí mismo de dónde venía. Era un sábado de julio cuando Roberto estaba trabajando en el taller de Guadalajara, ahora dirigido por Miguel, quien se había convertido en un líder excepcional. Roberto estaba debajo de un Jetta cuando escuchó una voz familiar. «Don Roberto, ¿sigue ensuciándose las manos?» Roberto salió de debajo del auto y vio a Eduardo Salazar sonriendo. «Don Eduardo, ¿qué lo trae por acá? Pensé que estaba en Monterrey esta semana». «Cancelé ese viaje», respondió Eduardo. «Quería hablar con usted personalmente sobre algo importante». Se fueron a la oficina de Miguel, quien les ofreció café y los dejó solos. Eduardo se veía serio, pero había un brillo de emoción en sus ojos. «Don Roberto, Transportes del Bajío está creciendo más rápido de lo que anticipé. Acabamos de adquirir una empresa
empresa de logística más pequeña y nuestra flota va a crecer a 500 vehículos en el próximo año. Roberto asintió, procesando la información. Eso es excelente, don Eduardo. Felicidades. Gracias, pero aquí viene mi propuesta. Con 500 vehículos necesito un departamento de mantenimiento interno más robusto. Quiero ofrecerle que se convierta en mi director de mantenimiento de flota. Roberto se quedó callado, sorprendido. ¿Director? Sí, sería responsable de supervisar todo el mantenimiento de nuestra flota vehicular. Administraría un presupuesto de 20 millones de pesos anuales. Coordinaría con talleres externos. Establecería políticas de mantenimiento preventivo. El salario inicial sería de 120,000 pesos mensuales, más prestaciones. Era una oferta increíble, más de lo que Roberto había soñado jamás, pero había un problema. Don Eduardo, estoy profundamente honrado, pero ¿qué pasaría con los talleres Méndez? Tengo compromisos con Sandra, Felipe y todos los demás. No puedo simplemente abandonarlos. Eduardo sonrió como si hubiera esperado esa respuesta. No tendría que abandonarlos. De hecho, parte de la propuesta es que Transportes del Bajío adquiera una participación del 40% en la red de talleres Méndez. Usted mantendría el 60% y la dirección operativa. Nosotros aportaríamos capital para la expansión y garantizaríamos contratos a largo plazo, y usted podría supervisar los talleres mientras maneja el departamento de mantenimiento de flota. Roberto se reclinó en su silla abrumado. No sé qué decir, don Eduardo. Diga que lo va a pensar. Hable con su esposa, con su equipo. Tómese una semana para decidir. Esa noche, Roberto habló largamente con Patricia. Ya no vivían en la casa pequeña de Santa Cecilia. 2 años atrás se habían mudado a una casa más grande en Chapalita. Habían comprado un auto nuevo y sus hijos estaban en escuelas privadas. Pero Patricia seguía siendo la misma mujer sensata que lo había apoyado en los momentos más difíciles. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó Patricia después de escuchar toda la propuesta. Roberto suspiró. Parte de mí quiere aceptar inmediatamente. Es más dinero del que nunca imaginé ganar. Pero otra parte tiene miedo. ¿Y si no estoy preparado para ese nivel de responsabilidad? Patricia tomó la mano de su esposo. Roberto, hace 3 años estabas a punto de cerrar tu taller porque no podías pagar la renta. Hoy tienes 4 talleres exitosos y 40 empleados. Si alguien está preparado para esto, eres tú. Roberto sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre lo he sido. No más que ahora me escuchas más. Al día siguiente, Roberto convocó una reunión con Miguel, Sandra y Felipe en Guadalajara. Les explicó la oferta de Eduardo y la propuesta de asociación. Quiero ser completamente transparente con ustedes, les dijo. Si acepto esto, voy a tener menos tiempo para estar físicamente en los talleres. Ustedes tendrían que asumir más responsabilidad. Miguel fue el primero en hablar. Don Roberto, usted me enseñó todo lo que sé, no solo de mecánica, sino de cómo dirigir un negocio con honestidad. Si me dice que está listo para este siguiente paso, lo apoyo completamente. Sandra asintió. Estoy de acuerdo con Miguel. Usted me dio la oportunidad de demostrar que las mujeres podemos ser tan buenas mecánicas como cualquiera. Ahora es mi turno de demostrarle que puedo manejar el taller de Aguascalientes sin supervisión constante. Felipe sonrió. Don Roberto, usted me encontró reparando coches en la calle con una maleta de herramientas. Ahora dirijo un taller con 8 mecánicos. Creo que todos hemos demostrado que sus enseñanzas funcionan. Es hora de que dé el siguiente paso. Roberto sintió un orgullo profundo. Había creado no solo talleres exitosos, sino un equipo de líderes comprometidos con los mismos valores que él apreciaba. Una semana después, Roberto se reunió con Eduardo y aceptó la oferta. El proceso de transición tomó 2 meses. Roberto contrató a un director operativo para supervisar el día a día de los talleres Méndez, liberando su tiempo para enfocarse en el departamento de mantenimiento de Transportes del Bajío. Su primer proyecto como director de mantenimiento de flota fue revolucionario. Implementó un sistema de mantenimiento preventivo basado en datos que redujo las fallas mecánicas en un 40% durante el primer año. Estableció acuerdos con talleres certificados en toda la República, pero con cláusulas estrictas sobre honestidad y transparencia en los cobros. Si un taller intenta cobrar de más por trabajos innecesarios, estableció Roberto en las políticas del departamento, se cancela el contrato inmediatamente, sin excepciones. El programa fue tan exitoso que
que otras empresas de logística empezaron a copiar el modelo. Roberto se convirtió en un referente en la industria, siendo invitado a dar conferencias sobre gestión de mantenimiento vehicular. Pero el momento más significativo llegó 3 años después, durante una conferencia de la Asociación Mexicana de Empresas de Logística en la Ciudad de México. Roberto había sido invitado como ponente principal para hablar sobre su sistema de mantenimiento preventivo. Al terminar su presentación, durante la sesión de preguntas y respuestas, un joven de unos 25 años levantó la mano. «Ingeniero Méndez», dijo el joven, «su historia es muy inspiradora, pero me pregunto, ¿cómo mantuvo sus principios de honestidad cuando tenía presiones económicas? Yo trabajo en un taller pequeño y a veces siento la tentación de cobrar de más porque necesito el dinero». Roberto miró al joven y vio un reflejo de sí mismo años atrás. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Andrés Fuentes. Andrés, te voy a contar algo que nunca he dicho públicamente. Hace 6 años yo estaba tan desesperado económicamente que consideré cerrar mi taller. Tenía deudas, no podía pagar la renta, mi familia estaba pasando dificultades. Un día llegó un cliente con un BMW carísimo. Tenía un problema que yo diagnostiqué en 20 minutos. Era algo sencillo, una pieza de 200 pesos, pero ese cliente había gastado 35,000 pesos en una agencia que no pudo resolver el problema. La audiencia escuchaba atenta. Yo pude haber inflado el costo, pude haber cobrado 5,000 pesos por un trabajo de 500. Nadie lo habría cuestionado, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? No fue porque fuera un santo o porque no necesitara el dinero. Lo hice porque mi maestro, don Arturo, me enseñó hace 20 años que la honestidad es una inversión a largo plazo. Ese día perdí la oportunidad de ganar 4,500 pesos extra, pero gané algo más valioso, un cliente que vio mi carácter y decidió apostar por mí. Roberto hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Ese cliente era Eduardo Salazar, director de transportes del Bajío. Hoy su empresa es nuestro socio principal. Los talleres que fundamos emplean a más de 60 personas. Nuestro departamento de mantenimiento gestiona 20 millones de pesos al año. Todo empezó porque elegí ser honesto cuando era más fácil no serlo. Se volvió directamente hacia Andrés. Mi consejo es este: la honestidad no es solo lo correcto moralmente, es lo correcto comercialmente. A corto plazo podrías ganar más cobrando de más, pero a largo plazo construyes una reputación que vale más que cualquier ganancia inmediata. ¿Dónde está tu taller? Andrés respondió: en Puebla, señor. Es un taller pequeño que heredé de mi padre. Él falleció hace 6 meses y estoy tratando de mantenerlo a flote. Roberto sintió una conexión inmediata. ¿Puedes quedarte después de la conferencia? Me gustaría hablar contigo. Después del evento, Roberto y Andrés conversaron durante más de 1 hora. Roberto quedó impresionado con el conocimiento técnico del joven y su evidente compromiso con la calidad del trabajo. ¿Te interesaría unirte a la red de Talleres Méndez?, le preguntó Roberto. Podríamos ayudarte a modernizar tu taller, conseguirte contratos estables, capacitarte en nuestros sistemas. A cambio, mantienes los estándares de honestidad y calidad que practicamos. Andrés no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Roberto sonrió. Porque alguien hizo algo similar por mí cuando más lo necesitaba. Y porque veo en ti el mismo hambre de hacer las cosas bien que yo tenía a tu edad. 6 meses después, el taller Méndez Puebla abría sus puertas bajo la dirección de Andrés Fuentes. Era el 7º taller en la red, y Roberto sabía que no sería el último. Ahora, a sus 44 años, Roberto Méndez reflexionaba sobre su increíble jornada. De un mecánico casi en bancarrota a director de mantenimiento de flota de una empresa importante y fundador de una red de talleres exitosos. Pero más que los logros profesionales y financieros, lo que más lo llenaba de orgullo era el impacto que había tenido en las vidas de otros. Miguel había comprado su propia casa. Sandra se había convertido en un referente para mujeres en la industria automotriz. Felipe había enviado a sus 2 hijos a la universidad. Andrés estaba reconstruyendo el legado de su padre, y había docenas de mecánicos más que habían encontrado empleos dignos y bien pagados en los talleres Méndez. Una tarde, Eduardo Salazar visitó a Roberto en su oficina en las instalaciones de transportes del Bajío. ¿Recuerda aquel día con el BMW?, preguntó Eduardo mientras tomaban café. Roberto se rió. ¿Cómo olvidarlo? Cambió mi vida completamente. ¿Sabe qué fue lo que
realmente me impresionó? Preguntó Eduardo. No fue solo que resolviera el problema que otros no pudieron, fue que me devolvió el cambio. Esos 300 pesos me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Roberto asintió pensativamente. A veces pienso en qué hubiera pasado si me hubiera quedado con ese dinero. Probablemente usted nunca habría regresado. Exactamente, confirmó Eduardo, y estaría todavía buscando talleres confiables mientras usted seguiría luchando por sobrevivir. Pero hizo lo correcto y ambos nos beneficiamos. Esa es la belleza de la honestidad. Crea oportunidades que el engaño nunca podría generar. Eduardo se inclinó hacia adelante. Tengo otra propuesta para usted, don Roberto. Quiero que escribamos un libro juntos sobre nuestras experiencias. No un manual técnico, sino una historia real sobre cómo la honestidad y la competencia pueden transformar vidas. Creo que podría inspirar a muchas personas. Roberto consideró la idea. ¿Usted cree que nuestra historia es lo suficientemente interesante? Completamente. Piénselo. Usted pasó de estar al borde de la quiebra a dirigir un departamento multimillonario y fundar una red de talleres exitosos. Yo encontré al socio de negocios más confiable que he tenido en 30 años. Y juntos hemos creado oportunidades para docenas de personas. Eso es más que una historia de negocios. Es una historia sobre el carácter y las segundas oportunidades. Durante los siguientes meses, Roberto y Eduardo trabajaron en el libro, titulado El diagnóstico correcto, lecciones de honestidad en el mundo de los negocios. Se publicó un año después y se convirtió en un éxito moderado, particularmente popular entre pequeños empresarios y estudiantes de escuelas técnicas. Lo más gratificante para Roberto fue recibir cartas de lectores que le contaban cómo la historia los había inspirado a iniciar sus propios negocios o a mantener sus principios en momentos difíciles. Un día, Roberto recibió una carta particularmente conmovedora de un mecánico en Oaxaca llamado David. La carta decía: Estimado ingeniero Méndez, leí su libro y lloré. Yo estaba considerando abandonar mi taller porque no podía competir con las agencias grandes que tienen todo el equipo moderno. Pensaba que mi honestidad era una debilidad, que necesitaba ser más astuto para sobrevivir. Su historia me mostró que estaba equivocado. La honestidad no es una debilidad, es mi ventaja competitiva más grande. Decidí quedarme y seguir haciendo las cosas bien. Gracias por recordarme por qué me hice mecánico. Roberto guardó esa carta en su escritorio, junto con otras similares. Le recordaban que el éxito no se medía solo en dinero o posiciones, sino en las vidas que podías tocar positivamente. En el 10º aniversario de aquel encuentro con el BMW, Roberto organizó una reunión de todos los directores de los talleres Méndez y los principales miembros de su equipo en Transportes del Bajío. Había alquilado un salón en un hotel en Guadalajara y había invitado a todos los que habían sido parte de su jornada. Cuando se levantó para dar un discurso, Roberto miró alrededor del salón. Estaban Miguel, Sandra, Felipe, Andrés y los directores de los otros 4 talleres que habían abierto en los últimos años. Estaban Carlos y Javier, sus primeros empleados. Estaban Patricia y sus hijos, ahora adolescentes. Y por supuesto estaba Eduardo Salazar, sentado en primera fila con una sonrisa de orgullo. Hace 10 años, comenzó Roberto, yo estaba en mi pequeño taller preguntándome si debía rendirme. No tenía dinero, no tenía oportunidades y estaba perdiendo la esperanza. Entonces un hombre llegó con un BMW que tenía un problema sencillo. Yo lo resolví, le devolví el cambio que me sobró y ese simple acto de honestidad cambió el curso de mi vida. Hizo una pausa, sintiendo la emoción crecer en su garganta. Pero esta historia no es solo sobre mí, es sobre todos ustedes. Miguel, que empezaste como un ayudante sin experiencia y ahora diriges el taller más grande de nuestra red. Sandra, que venciste la discriminación y demostraste que el talento no tiene género. Felipe, que reconstruiste tu vida después de perderlo todo. Andrés, que honraste el legado de tu padre. Y los demás, cada uno con su propia historia de superación. Roberto se volvió hacia Eduardo. Don Eduardo, usted me enseñó que ayudar a otros no es solo hacer caridad, es invertir en el potencial humano. Usted no me dio limosna, me dio una oportunidad de demostrar mi valor y luego me enseñó que el verdadero éxito es usar esa oportunidad para crear más oportunidades para otros. Eduardo asintió, claramente conmovido. Quiero anunciar algo hoy, continuó Roberto.
Vamos a crear una fundación, la Fundación Roberto Méndez, para el desarrollo de oficios técnicos. Su misión será identificar jóvenes talentosos de escasos recursos que quieran aprender mecánica automotriz u otros oficios técnicos. Les daremos becas completas, capacitación de primer nivel y, para los más destacados, oportunidades de unirse a nuestra red de talleres o recibir apoyo para iniciar sus propios negocios. La sala estalló en aplausos. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Eduardo se puso de pie y aplaudió con entusiasmo. La fundación empezará con una dotación inicial de 5 millones de pesos, anunció Roberto. 3 millones vendrán de las utilidades de los talleres Méndez y 2 millones serán una donación personal mía. Espero que con el tiempo podamos ayudar a cientos de jóvenes a encontrar su camino, tal como yo encontré el mío hace 10 años. Después del evento, cuando todos se habían ido excepto Eduardo, los dos hombres se sentaron en la terraza del hotel, mirando las luces de Guadalajara. Está orgulloso de usted, don Roberto, dijo Eduardo. Ha superado todas mis expectativas. Todo empezó con usted, don Eduardo. Si no hubiera confiado en un mecánico desconocido hace 10 años, Eduardo lo interrumpió con una sonrisa. No, don Roberto. Todo empezó con usted eligiendo ser honesto cuando era más fácil no serlo. Yo solo reconocí el valor cuando lo vi. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno reflexionando sobre la increíble jornada que habían compartido. ¿Sabe qué es lo más gracioso de todo?, preguntó finalmente Roberto. ¿Qué? Que todo comenzó con un problema tan simple. Una pieza de 200 pesos en un sistema de escape. Los mecánicos de la agencia gastaron 35,000 pesos buscando el problema en lugares complejos cuando la solución estaba justo ahí, obvia y sencilla. Eduardo se rió. A veces las soluciones más simples son las más difíciles de ver. Se necesita alguien con experiencia real, no solo con equipo caro, para ver lo obvio. Exactamente, confirmó Roberto. Y esa es la lección que trato de enseñar a todos nuestros mecánicos. No siempre es el problema más complicado. A veces es algo simple que todos están pasando por alto porque están buscando en el lugar equivocado. 5 años más tarde, Roberto Méndez estaba en el aeropuerto de Guadalajara, preparándose para volar a la Ciudad de México. Había sido invitado a recibir el Premio Nacional al Empresario del Año en la categoría de responsabilidad social. La Fundación Roberto Méndez había becado a 300 jóvenes en sus primeros 5 años, 50 de los cuales ya trabajaban en los talleres Méndez o habían iniciado sus propios negocios. Mientras esperaba su vuelo, Roberto revisó los mensajes en su teléfono. Había uno de Miguel. Jefe, el taller de Guadalajara acaba de superar el 1,000,000 de pesos en facturación este mes. Gracias por todo lo que nos ha enseñado. Otro de Sandra. Don Roberto, me invitaron a dar una conferencia en el Tecnológico de Monterrey sobre mujeres en la industria automotriz. ¿Algún consejo? Y uno de Andrés. Ingeniero, acabamos de abrir una segunda bahía en el taller de Puebla. Todo gracias a usted. Roberto sonrió. Estos mensajes valían más que cualquier premio. Entonces vio un mensaje de un número desconocido. Ingeniero Méndez, mi nombre es Luis García. Leí sobre su fundación en el periódico. Tengo 19 años y siempre he querido ser mecánico, pero mi familia no puede pagar una escuela técnica. ¿Podría darme información sobre cómo aplicar para una beca? Roberto respondió inmediatamente. Luis, llámame mañana a este número. Vamos a platicar sobre tu futuro. Cuando el avión despegó, Roberto miró por la ventana hacia Guadalajara, la ciudad que lo había visto crecer como mecánico, luchar por sobrevivir, encontrar su oportunidad y finalmente prosperar. Pensó en el joven de 19 años que acababa de contactarlo, probablemente con los mismos sueños y las mismas dificultades que él había tenido, y pensó en cómo podría darle a ese joven la misma oportunidad que Eduardo le había dado a él. Esa noche, mientras recibía el premio en un elegante salón en la Ciudad de México, Roberto pronunció un discurso que resonó con toda la audiencia. Me dicen que merezco este premio por la responsabilidad social de mi empresa, pero yo no lo veo así. No estoy siendo socialmente responsable, estoy siendo egoístamente estratégico. Cada joven que becamos, cada mecánico que apoyamos, cada oportunidad que creamos no es caridad, es una inversión en el futuro de nuestra industria y de nuestro país, continuó. Hace 15 años yo era un mecánico con talento pero sin oportunidades. Un hombre llamado Eduardo Salazar vio ese talento y decidió invertir en él.
él. No me dio limosna, me dio una oportunidad de demostrar mi valor. Hoy, las empresas que hemos construido juntos emplean a más de 200 personas y han transformado cientos de vidas. Eso no sucedió por caridad. Sucedió porque alguien entendió que el talento existe en todos los niveles sociales, solo necesita ser reconocido y apoyado. Roberto miró directamente a la audiencia llena de empresarios, políticos y líderes sociales. Mi mensaje para todos ustedes es simple. En sus comunidades, en sus ciudades, hay Roberto Méndez esperando su oportunidad. Hay jóvenes talentosos trabajando en talleres pequeños, en mercados, en las calles, que solo necesitan que alguien crea en ellos. No estoy pidiendo caridad, estoy pidiendo que inviertan en talento donde quiera que lo encuentren, sin importar cómo esté empacado. La sala estalló en aplausos. Entre la audiencia, Eduardo Salazar aplaudía de pie, con lágrimas de orgullo en los ojos. Después de la ceremonia, mientras Roberto y Eduardo cenaban en un restaurante tranquilo, el empresario mayor levantó su copa. Un brindis, dijo Eduardo, por los diagnósticos correctos, en la mecánica y en la vida. Roberto chocó su copa, por ver lo obvio que otros pasan por alto, y por tener el carácter de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, añadió Eduardo. Bebieron en silencio, dos hombres unidos por un momento fortuito 15 años atrás, que había demostrado que a veces las soluciones más valiosas son las más simples: honestidad, competencia y la voluntad de ver potencial donde otros solo ven problemas. 2 años después de recibir el Premio Nacional al Empresario del Año, Roberto Méndez se encontraba en una situación que nunca había imaginado. La red de talleres Méndez había crecido a 12 establecimientos en 8 estados de la República Mexicana. La fundación había becado a más de 500 jóvenes y su departamento en transportes del Bajío ahora manejaba una flota de 700 vehículos con un presupuesto anual de 30 millones de pesos. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran las cifras, sino las historias humanas detrás de cada número, como la de Carmen Rodríguez, una joven de 23 años de Oaxaca que había sido la primera mujer en su comunidad en convertirse en mecánica, o la de José Luis, un ex pandillero de Tijuana que había encontrado redención y propósito en la mecánica automotriz, o la de Alberto, un padre de familia que después de perder su empleo en una maquiladora había reconstruido su vida gracias a una beca de la fundación. Un jueves por la mañana, Roberto recibió una llamada de un número con clave de Monterrey. Era Claudia Martínez, directora de operaciones de una empresa minera importante. Ingeniero Méndez, comenzó Claudia. Tengo un problema que llevo meses tratando de resolver y me dijeron que usted podría ayudarme. Roberto escuchó atentamente mientras Claudia explicaba que su empresa tenía una flota de 20 camionetas pick-up que presentaban un problema intermitente con el sistema de frenos. Habían gastado más de 2 millones de pesos reemplazando componentes completos del sistema de frenos en todas las unidades, pero el problema persistía. He contratado a los mejores talleres de Monterrey, explicó Claudia con frustración. Todos me dicen que cambiaron los componentes correctos según los manuales del fabricante, pero las camionetas siguen presentando el mismo problema de vez en cuando. Roberto hizo algunas preguntas específicas sobre el comportamiento del sistema de frenos y pidió que le enviaran los reportes de servicio de todos los trabajos realizados. 2 días después de revisar cuidadosamente toda la documentación, Roberto tomó un vuelo a Monterrey. En la sede de la empresa minera, Claudia lo recibió personalmente y lo llevó al estacionamiento donde estaban las 20 camionetas problemáticas. Roberto pasó 3 horas inspeccionando los vehículos meticulosamente. Finalmente, después de revisar la 15ª camioneta, Roberto llamó a Claudia. Creo que encontré el problema, dijo con una mezcla de certeza y asombro. ¿Y bien?, preguntó Claudia expectante. Roberto señaló hacia el suelo del estacionamiento. ¿Ve ese charco de líquido de frenos debajo de esa camioneta? Claudia asintió. Sí, por eso la teníamos programada para servicio mañana. El problema no está en los frenos, explicó Roberto. Está en el tipo de líquido de frenos que están usando. Claudia frunció el ceño confusa. Pero estamos usando el líquido DOT 4 que especifica el fabricante. Exactamente, confirmó Roberto. Pero están usando una marca genérica barata. El líquido de frenos tiene una propiedad llamada punto de ebullición. Cuando el líquido se calienta demasiado, empieza a crear burbujas de vapor
motor y pierde efectividad. Sus camionetas trabajan en zonas mineras con temperaturas extremas y mucha carga. El líquido genérico no está aguantando las condiciones de operación. Roberto continuó. Los talleres que contrataron hicieron el diagnóstico basándose en el manual. Vieron pérdida de presión de frenos. Asumieron que eran componentes defectuosos y los cambiaron. Pero los componentes estaban bien. El problema siempre fue el líquido de frenos de mala calidad hirviendo bajo condiciones extremas. Claudia se quedó en silencio, procesando la información. Me está diciendo que gastamos 2 millones de pesos en refacciones que no necesitábamos cuando el problema era un líquido de frenos de 50 pesos por botella. Más o menos, respondió Roberto con empatía. Pero para ser justos, es un diagnóstico complicado. Requiere entender no solo la mecánica, sino las condiciones de operación específicas de sus vehículos. La mayoría de los mecánicos siguen el manual al pie de la letra, sin considerar factores externos. Claudia sonrió con amargura. Esto suena familiar. ¿Ha escuchado la historia de un BMW y un soporte de escape? Roberto se sorprendió. ¿Cómo sabe de eso? Eduardo Salazar es mi tío. Me ha contado esa historia 1000 veces. Por eso lo llamé a usted. Necesitaba a alguien que viera más allá de lo obvio. La solución fue simple. Roberto recomendó cambiar a un líquido de frenos de alta temperatura de una marca premium. Costaba el triple que el genérico, pero seguía siendo una fracción de lo que habían gastado en refacciones innecesarias. Una semana después, todas las camionetas estaban funcionando perfectamente. Claudia quedó tan impresionada que ofreció a Roberto un contrato para mantener toda la flota vehicular de la minera, que incluía más de 100 vehículos. Tiene las mismas condiciones que siempre ofrezco, le dijo Roberto. Honestidad total en diagnósticos, precios justos y trabajo de calidad. Si alguna vez siente que le estamos cobrando de más, cancele el contrato inmediatamente. La relación con la empresa minera se convirtió en otro caso de estudio para Roberto. Demostró nuevamente que los problemas más costosos a menudo tienen soluciones simples. Solo se necesita alguien con la experiencia y la honestidad para buscarlas. Un año más tarde, Roberto estaba dando una conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara cuando un estudiante levantó la mano. Ingeniero Méndez, ¿cómo evita que sus mecánicos se aprovechen de los clientes cuando usted no está supervisándolos directamente? Era una pregunta que Roberto había esperado. Excelente pregunta. La respuesta es que no puedo evitarlo completamente. No puedo estar en 12 talleres al mismo tiempo. Pero lo que sí puedo hacer es crear una cultura donde la honestidad sea más valiosa que las ganancias a corto plazo. Roberto explicó el sistema que había implementado. Primero, pagamos a nuestros mecánicos por encima del promedio del mercado. Un mecánico bien pagado tiene menos tentación de robar. Segundo, tenemos un sistema de bonos basado en la satisfacción del cliente, no en la cantidad de servicios vendidos. Si un mecánico cobra de menos porque resuelve un problema simple, gana más porque el cliente regresa. Tercero, y esto es lo más importante, cuando un mecánico es honesto y rechaza un trabajo innecesario, lo reconocemos públicamente y le damos un bono especial. Celebramos la honestidad como celebraríamos una gran venta, continuó. Y por último, tenemos un sistema de auditoría aleatorio. De vez en cuando enviamos clientes secretos con problemas conocidos para ver cómo los diagnostican nuestros mecánicos. Los que pasan la prueba reciben bonos. Los que fallan reciben capacitación adicional. Si fallan repetidamente, los despedimos. No podemos permitir que un mecánico deshonesto destruya la reputación que hemos construido durante años. Un estudiante en la parte de atrás levantó la mano. Pero no es injusto despedir a alguien por un error de diagnóstico. Roberto negó con la cabeza. Hay una diferencia entre un error honesto y cobrar deliberadamente de más. Los errores de diagnóstico ocurren. Somos humanos. Pero cuando alguien conscientemente recomienda servicios innecesarios para aumentar su comisión, eso no es un error, es falta de ética, y eso no lo toleramos. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a Roberto para preguntar sobre oportunidades de empleo o becas. Entre ellos, había una joven llamada Diana, estudiante de ingeniería mecánica con especialización en automotriz. Ingeniero Méndez, dijo Diana tímidamente, yo sé que su fundación se enfoca principalmente en mecánicos sin educación universitaria, pero ¿consideraría becarios con formación
preparación académica? Roberto la miró con interés. Cuéntame más sobre ti. Diana explicó que venía de una familia de escasos recursos en Chiapas. Había conseguido una beca para estudiar ingeniería en Guadalajara, pero necesitaba experiencia práctica para complementar su formación teórica. El problema, explicó Diana, es que la mayoría de las empresas automotrices quieren ingenieros para diseño o manufactura, pero a mí me apasiona el diagnóstico y la reparación. Quiero trabajar con mis manos, no solo con computadoras. Roberto sonrió. Diana le recordaba a Sandra Ramírez, la directora del taller de Aguascalientes. ¿Qué te parece esto? Haz una pasantía de 3 meses en el taller de Guadalajara. Trabaja directamente con Miguel y su equipo. Si demuestras que tu pasión por la mecánica es genuina, te ofrezco un puesto permanente cuando te gradúes. Los ojos de Diana se iluminaron. ¿Habla en serio? Completamente. Pero te advierto, vas a ensuciarte las manos, vas a trabajar duro y vas a aprender que la teoría y la práctica no siempre coinciden. ¿Estás lista para eso? Diana asintió con entusiasmo. Más que lista. 3 meses después, Diana no solo había completado su pasantía con calificaciones excepcionales, sino que había identificado una manera de mejorar el sistema de diagnóstico del taller utilizando inteligencia artificial para analizar patrones en los datos de servicio. Su proyecto se implementó en todos los talleres Méndez, aumentando la precisión de los diagnósticos en un 15%. Cuando Diana se graduó 6 meses después, Roberto le ofreció crear un nuevo puesto, directora de innovación tecnológica para la red de talleres Méndez. Su responsabilidad sería integrar nuevas tecnologías, manteniendo siempre el enfoque en diagnósticos precisos y honestos. Esto es exactamente lo que necesitamos, le dijo Roberto a Eduardo durante una de sus reuniones mensuales. Combinar la experiencia práctica de nuestros mecánicos con el conocimiento técnico de ingenieros como Diana. Así podemos mantenernos competitivos sin perder nuestra esencia. Eduardo asintió con aprobación. Está construyendo algo que va a durar generaciones, don Roberto. No es solo un negocio, es un legado. Esa palabra resonó en Roberto. Legado. Nunca había pensado en su trabajo en esos términos, pero tenía razón. Estaba construyendo algo más grande que talleres o contratos. Estaba creando un modelo de cómo hacer negocios con integridad, de cómo el éxito financiero y la responsabilidad social podían coexistir. En el 15º aniversario de aquel encuentro con el BMW, Roberto organizó un evento especial. Invitó a todos los que habían sido becados por la fundación, a todos los empleados actuales y antiguos de los talleres, y a los socios empresariales que habían confiado en ellos durante los años. El evento se llevó a cabo en un salón enorme en Guadalajara. Había más de 400 personas presentes. Roberto vio rostros conocidos por todas partes. Miguel y su familia, Sandra, que había volado desde Aguascalientes, Felipe de Querétaro, Andrés de Puebla, Diana, que ahora supervisaba la implementación de tecnología en todos los talleres, y por supuesto, Eduardo Salazar, sentado en primera fila junto a Patricia y los hijos de Roberto, que ya eran adultos jóvenes. Cuando Roberto subió al escenario para dar su discurso, sintió una emoción abrumadora. Hace 15 años, comenzó, un hombre con un BMW me enseñó la lección más importante de mi vida, que la honestidad no es solo un valor moral, es una estrategia de negocios brillante. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Ese día, cuando le devolví el cambio de 300 pesos, no sabía que estaba sembrando la semilla de todo esto. No sabía que ese simple acto de honestidad se multiplicaría en 12 talleres, más de 300 empleados y 500 jóvenes becados. No sabía que estaría parado aquí hoy, rodeado de todas las personas cuyas vidas han sido tocadas por esa decisión. Roberto continuó. Pero lo más importante que he aprendido en estos 15 años no es sobre negocios o mecánica, es sobre humanidad. Aprendí que cuando ayudas a una persona, no solo cambias su vida, cambias las vidas de todas las personas que esa persona va a ayudar en el futuro. Es un efecto dominó de bondad y oportunidad. Señaló hacia la audiencia. Cada uno de ustedes representa ese efecto. Miguel, tú has capacitado a más de 50 mecánicos que ahora están ganando sueldos dignos. Sandra, tú has inspirado a docenas de mujeres jóvenes a entrar a una industria dominada por hombres. Felipe, has reconstruido no
solo tu propia vida, sino las de tus empleados y sus familias. Y así cada uno de ustedes. La emoción embargó a Roberto. Hoy quiero anunciar la siguiente fase de nuestra misión. Vamos a duplicar el presupuesto de la fundación a 10 millones de pesos anuales. Vamos a expandir nuestro programa de becas a todas las ramas de oficios técnicos, electricistas, plomeros, soldadores, técnicos en refrigeración, porque he aprendido que el talento existe en todas partes, en todos los oficios, solo necesita oportunidades. La audiencia estalló en aplausos. Roberto levantó la mano para pedir silencio. Pero hay algo más. Con la ayuda de don Eduardo, vamos a crear la primera escuela técnica automotriz completamente gratuita en México. Se llamará Instituto Técnico Roberto Méndez, y su misión será formar a la próxima generación de mecánicos con los más altos estándares técnicos y éticos. El aplauso fue ensordecedor. Eduardo se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Patricia abrazaba a sus hijos, todos llorando de emoción. Miguel, Sandra, Felipe, Andrés y Diana se abrazaban entre sí, parte de algo más grande que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Cuando el ruido finalmente disminuyó, Roberto dijo sus últimas palabras. Todo esto comenzó porque un hombre vio valor donde otros solo veían un mecánico pobre. Don Eduardo me enseñó que ver el potencial en otros no es caridad, es la inversión más inteligente que podemos hacer. Y hoy, 15 años después, les digo a todos ustedes, busquen ese potencial en otros, inviertan en él, apóyenlo, porque nunca saben cuántas vidas pueden cambiar con un simple acto de fe en el talento de otra persona. Hoy, cuando los estudiantes en las escuelas técnicas de México estudian casos de empresarios exitosos, a menudo encuentran la historia de Roberto Méndez, el mecánico que resolvió un problema de 200 pesos que otros no pudieron resolver gastando 35,000, y que convirtió ese momento de honestidad en un imperio de talleres mecánicos, una fundación que ha transformado miles de vidas y una escuela técnica que forma a la próxima generación de profesionales con integridad. Su historia se cuenta como un recordatorio de que el éxito no siempre requiere soluciones complejas o inversiones millonarias. A veces, lo que se necesita es alguien con la experiencia para ver lo obvio, la honestidad para cobrar lo justo, la humildad para reconocer que necesitamos ayuda y la visión para entender que ayudar a otros es la mejor forma de asegurar el propio éxito. Roberto Méndez demostró que millones pueden gastarse en soluciones complejas, pero al final, un mecánico con ojos entrenados y corazón honesto puede ver lo que todos los demás pasaron por alto. Y más importante aún, demostró que ese mecánico, cuando recibe una oportunidad y la aprovecha con integridad, puede convertirse no solo en un empresario exitoso, sino en alguien que multiplica oportunidades para cientos de otros, creando un ciclo virtuoso que beneficia a toda una comunidad y trasciende generaciones. La lección final de la historia de Roberto es quizás la más poderosa. El talento existe en todas partes, en cada rincón de México, en cada taller pequeño, en cada joven con sueños pero sin recursos. Solo necesita ser reconocido, apoyado y dado la oportunidad de florecer. Y cuando eso sucede, cuando una persona talentosa recibe esa oportunidad y la aprovecha, no solo cambia su propia vida, cambia el mundo a su alrededor de maneras que nunca podríamos imaginar. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.